Arrancamos entonces, estamos para allá Mishpatim. Y bueno, en estos días estudiábamos sobre el tema de la parashá, citando lo que dice el Midrash. Y decíamos que las naciones del mundo tienen, de una manera u otra, leyes que por naturaleza respetan. O sea, no, si llegamos a saber de que una persona no judía agarró una subametralladora y empezó a disparar en las calles de Medellín, todo el mundo se va a sorprender. No van a decir, oye, qué impresionante es esto de bondad ha hecho esta persona. No van a acusarlo de loco, probablemente de extremista o de guerrillero, de paramilitar. O sea, siempre va a haber algo, desde todo punto de vista, todo el mundo va a criticar. Y todas las religiones van a decir que está mal. Los cristianos no van a decir, ay, gloria al Señor, que este Señor. No. Sí, probablemente si es un extremista islámico, van a decir muchos extremistas islámicos que está bien lo que hizo, pero no todo el Islam va a estar de acuerdo con esta postura. ¿Qué aprendemos de ahí? Que esencialmente el ser humano tiene unas leyes que por naturaleza respeta, ¿sí? No es la regla absoluta porque hay casos que son la excepción a la regla, pero en general es de esa manera como acabamos de explicar. Ahora, el Rab Pinto en Torah David dice en la página 353 del segundo libro que corresponde al libro de Shemot que, citando lo que dice Rashi, que acamparon como un solo hombre con un solo corazón. Hashem no le entregó la Torah al pueblo de Israel sino hasta que estuvieron unidos como un solo hombre con un solo corazón. ¿Qué te parece el mensaje? ¿Ah? Como rudo, ¿ah? Hasta que esté como difícil. Unidos como un solo hombre con un solo corazón. ¿Lo podemos lograr ahora? Sí. Dice que cada año que hacemos Matan Torah es como que si estamos recibiendo la Torah. Si aplicamos esta regla, es como que si estuviésemos recibiendo la Torah, como la estamos recibiendo, pero hay un problema, hay una valla, hay un problema grande acá. ¿Cuál es el problema? No estamos unidos. Sí. No estamos unidos en un solo corazón. Podemos tener diferencias. La Gemara está llena de diferencias. El rabino dijo una cosa, el otro rabino dijo otra, y el tanaíta contradijo al otro, y así. Pero había Ahdut, había esa unidad, ese Ejad, que a pesar de la diferencia, estábamos juntos. Ahora, el Galut produjo muchas cosas. Los Yehudim, cuando sucede el Galut, la diáspora, se van a Europa, a Asia, varias partes del Medio Oriente, y crea una serie de situaciones culturales que hacen que las diferencias entre el judaísmo sean muy evidentes. Usted ve a un judío ortodoxo moderno en Nueva York y va y ve a un judío en el mismo Nueva York, en Monsey, hasídico de Satmer. Son totalmente, parece que fuesen dos personas distintas. Todos ayunan en Yom Kippur, todos guardan Shabbat, todos comen kasher. El kasher va a ser con reglas distintas si es sefardí o askenazí o hasídico, etc. Pero realmente hay una serie de situaciones que pueden mostrar que hay una división. A pesar de eso, si hay 9 Yehudim y viene, por ejemplo, acá estamos 9, todos somos sefardim, y viene un hasídico a rezar con nosotros, tenemos minyan. ¿Sí? Ahora, el problema no es, como dicen en Venezuela, el compinchismo, sino la unidad. ¿De dónde aprendemos que los Yehudim tenemos que estar unidos? De lo que dice muchos comentaristas referente a la palabra Israel. ¿Cuánto vale la palabra Israel en número? Aprendemos de varias partes, pero la palabra Israel nos da un mensaje también. No. La palabra Israel vale 541. 541. 5 más 4 más 1, 10. Que es 1. ¿Sí? Ahora,
el origen, o sea, lo que podemos aprovechar de esta numerología es que necesitamos estar unidos. No necesitamos estar todos uniformados igual, que eso es otra cosa. La unidad no significa uniformidad. Podemos tener diferencia de criterios, pero a pesar de eso trabajar en pro de nuestro judaísmo. ¿Cuál era la regla entonces para que pudieran recibir la Torá? Estar unidos. ¿Cuál es el problema que hay cada año? Cuando recibimos la Torá, en su posición deberíamos estar unidos. ¿Está pasando eso? No voy a dar la respuesta, cada quien puede asumir su posición. ¿Qué sería unido? O sea, primero creer un solo Dios. Primero no ser enemigos, ¿sí? O no discriminar. No discriminar, no hacer la Lashon Hara contra el otro, no aplicarle Ain Hara al otro, procurar ayudar al otro a pesar de. ¿Qué es a pesar de? Hay gente, sobre todo en comunidades nuevas, de estas comunidades emergentes, que creen que nada más nos tenemos que ayudar los de nuestra sinagoga, y los de las otras sinagogas no son prioridad para mí. Realmente no funciona así. Necesitamos la unidad. La unidad no significa, como dijimos ahora, compinchismo. No tenemos que estar todos metidos en el mismo saco. Ejemplo, en una comunidad hay 9 Yehudim, en la otra hay más. Entonces, ¿qué es lo que debería de suceder? Mira, me falta uno para el minyan, y mandar al que falta para completar el minyan. Eso es una forma de demostrar que estamos unidos. ¿Sí me entendiste la respuesta? Sí, claro. No, lo que le pregunto porque es bueno como hacer ciertos tips de eso de unidad, ¿no? Sí, claro. Como ese que digo ahorita. O sea, yo siempre digo que no hay varios pueblos de Israel. No hay un pueblito de Israel en la sinagoga tal, no hay un pueblito de Israel allá, y son diferentes pueblos de Israel. Entonces tenemos miles de pueblitos de Israel. Realmente hay un solo pueblo de Israel. Es un pensamiento así como decir, un pensamiento de familia. Sí, como una familia. Porque a veces queremos arreglar las cosas afuera y no arreglamos primeramente en nuestra casa. Es correcto. Entonces, lo importante es que estuvieron unidos como un solo hombre con un solo corazón. ¿Por qué? Porque Hashem quería llevar nuevamente al mundo al estado en el cual estaba antes del pecado de Adán a Rishon. ¿Quién quería unir? ¿Quién era el que quería unir? Ve lo que acaba de decir el Rab Pinto. Porque Boreo Olam quería llevar nuevamente al mundo al estado en el cual el que estaba antes del pecado de Adán a Rishon. ¿Quién era? Boreo Olam. Quiere decir que si usted no trabaja en pro de la unidad, está haciéndole fuerza negativa, o sea, tratando de contradecir lo que Hashem bendito dijo que tiene que ser. Tenemos que estar unidos. Y es la manifestación, la unidad es una manifestación de la misma, según lo que dice Rabbi Akiva, que dice la Gemara, Amar Rabbi Akiva Zegadol Davar Torah Adaptar Reja Camoja. Esto es lo que decía Rabino Akiva, que la misma de amar al prójimo es la más grande que hay en toda la Torah. Amar al prójimo, extremadamente difícil. Y ahí es donde está el reto. Por eso la entrega a la Torah, que significa algo grande, se logra a través de luchar o imponer en la vida de uno una misma tan grande como la de amar al prójimo. Entonces es impresionante, pero porque la unidad es Ejad, lo que estamos diciendo. Sí, y Ejad es el mismo valor numérico de la palabra amor. Y Hashem es Ejad. Entonces tendría, o sea, que conocer, o sea, profundizar en esa palabra, y eso nos acerca más a Kadosh Baruj, porque es Él, es una esencia de Él. Claro. O sea que la Torah fue entregada en ese momento exacto en que el pueblo estaba unido en pensamiento y en corazón. Y en acción, además. En acción. Y porque la Torah no hace distinción en el pueblo de Israel. No. La Torah es para todos. Para todos. Seguro. Sí hay algo de funciones que diferencian el pueblo de Israel. Y es que no es la misma función de un Israel normal a un Leví y a un Cohen. O sea, si tenemos un Cohen en la sinagoga y además tenemos un Leví,
hay una distinción que hay que hacer. Cuando vamos a llamar al Sefer Torah no podemos llamar a un Israel normal. Hay que llamar primero al Cohen y después hay que llamar al Leví. Reglas, o sea. Sí, no es un tema de autoridad, es como un tema de distinción. Porque además ellos se ganaron esa distinción. No fue algo que estaba como ayer como aburrido diciendo, oye, ¿qué hago yo con estos coanes? ¿Cuál de las tribus? ¿Cuál de las ¿Qué? tribus? Vamos a ver. Aunque hago el comentario de la distinción, no me refiero en esa como usted dice, Sí. sino que no hace distinción porque la Torah que leía el Cohen era la Torah que transmitía al pueblo, pues la misma letra, no había variedad en su... Me refiero, pues la letra de la Torah es... Sí, seguro. Ahora, ahí es donde se obligan las personas a estudiar. Cuando una persona estudia Torah, no estamos hablando nada más de las parashot, porque hay un gran problema que la gente cree que estudiar Torah nada más es leer la parashá, buscar el midrash y los comentarios de Rapinto nada más, y creen que eso nada más es Torah. Y se quedaron pegados ahí. No, hay más temas que estudiar, el musar, cómo me supero cada día, cómo soy mejor judío cada día, cómo ayudo a los otros cada día. Hoy me preguntaba, ahora que iba a tomar agua, antes de empezar el video, decía, ¿cuál va a ser la acción que me propongo hacer yo hoy en pro de mejorar el mundo? Me lo preguntaba, todos los días me pregunto eso. Y cada vez que puedo, cuando hablo con gente, siempre le digo a las comunidades que ayudo, a los amigos que me siguen, le digo, ¿qué estamos haciendo nosotros diariamente para mejorar? Va más allá de que me acaba de poner talit de filín, Baruch Hashem, Shema Israel, Amidad, toda la cosa, pero mi vida judía no está enmarcada nada más en eso, porque tenemos la obligación de ser Or Lagoim, que otra religión se copió de nosotros con la frase, pero el pueblo de Israel ha demostrado a lo largo de la historia que esa regla funciona para ayudar a mejorar el mundo. Y fíjate todos los aportes que le damos al mundo siendo una minoría entre las naciones. ¿Sí? No solo la parte religiosa, la parte científica. Seguro, científica, cultural, tecnológica. O sea, el WhatsApp, mandamos mensajes por WhatsApp. WhatsApp lo hizo un judío ucraniano. En el Facebook publicamos cosas, lo hizo un judío americano, creo que es Zuckerberg, que también es judío. Pero utilizar todas las herramientas en pro de nuestro judaísmo. No mío nada más, sino comunitario. Y cuando digo comunitario, no sinagogal, sino cómo yo beneficio a toda la comunidad judía que hay en el área metropolitana de Medellín. Y cómo de una manera u otra nosotros también ayudamos a gente en otras partes de Colombia y en otras partes del mundo. Fíjate que en la comunidad procuramos hacer eso. Nos donan libros, le damos a nuestros amigos en la ciudad o en otras ciudades del país. Tenemos una radio que funciona todo el día. Técnicamente no estamos obligados a hacer eso, pero procuramos ofrecer herramientas educativas que sirvan para que los demás entiendan cómo es el asunto. Y a raíz de que mientras más estudias, más conciencia adquieres. Quiere decir que te lleva a la acción. El estudio va relacionado a la acción. Que es tan bonito, por ejemplo, esta visita de Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ellos ven nuestro convivir y cómo se fueron con una expectativa tan bonita. Entonces, eso es parte de eso que usted está hablando. Claro. No hacer del judaísmo una religión fundamentada en eslogan que suena muy bonito. Por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una marca registrada por el pueblo judío y copiada por otras religiones. Es una frase muy bonita. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. O sea, frases que son wow. La enmarcamos en un cuadro y se ve muy bonita en la casa, pero hablamos mal del otro, ¿sí? Procuramos destruir al otro, no hacemos acciones positivas en pro del otro, sino queremos que el otro nos beneficie a nosotros nada más, ¿sí? Y aparte se suma el desagradecimiento, o sea, la negación de Dios. Dice, la Gemara dice que cuando una persona niega ser agradecido, eventualmente se alejará de Hashem. Imagínate. Se desconecta de Hashem, de Boreolam. Que por lo menos Moshe Rabbeinu fue uno de los que más nos enseñó sobre el agradecimiento.
dice, nos golpeó la roca por causa de, o sea, el mar por causa de, o sea, cosas que uno dijera son inanimadas, por decir algo, ¿no? Pero fue más allá y dijo, no es solamente al ser humano. Fíjate que es una manifestación de unidad, una manifestación de estar juntos, unidos. Con todo un sistema y con toda una naturaleza. Con eso, aquí lo hemos dicho, cómo nosotros ayudamos a la sociedad donde estamos. Y no estamos hablando de donar millones de pesos al sistema de salud de acá, o no. Cosas tan simples, tan sencillas como reciclar todas las botellas de vidrio en una bolsa, las de plástico en otra, el cartón en otra. Esos son detallitos que podemos ir haciendo cada uno. Es una forma de manifestar agradecimiento por donde estamos. Que nuestro sitio original es Israel, eso no lo podemos discutir. Pero estamos en el Galut. La pregunta es: ¿por qué estamos en el Galut? ¿Qué acciones, qué actitudes hicieron que... Bueno, ¿qué hicimos en otras reencarnaciones? Para los que les gusta el tema de la Kabbalah, que digan, no, es que reencarnamos ahora, entonces estamos ahora en Colombia, o nacimos en Venezuela y nos tocó venirnos a Colombia. Hay gente venezolana que nunca pensó venirse a Colombia. Jamás en la vida pensaron venirse a Colombia. ¿Sí? Porque Venezuela tenía una economía mucho mejor que la que está ahora. ¿Sí? Pero así es. Vamos a retomar el tema. Entonces necesitamos trabajar todos los Yehudim en el mundo en consolidar la unión. La unión. Como un solo hombre y con un solo corazón. Quiere decir, como un solo hombre, con un solo corazón. No hay hombres con dos corazones. Como un hombre y con un solo corazón. ¿Por qué? Porque Hashem quería llevar nuevamente al hombre a su estado original. Cuando Hashem, la Torá y el hombre eran una unidad. En ese tiempo, Hashem, la Torá y el hombre eran una sola unidad. Así lo dice el Zohar en la segunda parte, 90b, de la tercera parte, 4b. El santo bendito sea, la Torá e Israel son uno solo y todo lo demás es secundario. Imagínate, Boreolam, la Torá e Israel eran uno solo. Todo lo demás es secundario. Nos paramos en la mañana preocupados por el otro, por rezar, todo uno solo. Adán Rishon no quiso sentir que recibía un regalo gratuito y por eso Hashem le dio la posibilidad de hacer misbot para que de esta manera mereciera existir en este mundo, porque de acuerdo al esfuerzo será la recompensa. Usted quiere todo papayita, la recompensa no va a ser muy buena. Si usted se esfuerza por lograr las cosas, la recompensa va a ser bien grande. Como decía alguien, que en el mundo venidero el asunto va a ser al revés. Los que aquí en este mundo, en el Olam Hazé, donde estamos ahora, no tienen, allá van a tener. Y los que aquí tienen, allá no van a tener. Es al revés. Los que no tienen honores acá, allá van a recibir honores. No, que entonces ella decía que mi mami estaba preocupada porque había perdido el Olam. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque todos sus hijos habían sido sadiquín en esta. Entonces él decía, entonces ¿qué me va a tocar allá? Si todo ha sido bien aquí, ¿qué me va a tocar allá? Rompe la concepción occidental de la creencia en Dios, del agradar a Dios. La concepción occidental es que cada quien tiene que luchar de manera independiente por agradar a Dios, a Hashem. Los cristianos creen esto, ¿no? Que cada quien trabaja en su salvación. Así cree el cristianismo. El judaísmo cree que debemos trabajar en pro de la Geulah todos juntos. Y así vamos a poder recibir la Torah. Y si no estamos juntos, no va a haber Geulah, no va a haber redención. Cuando Adán Rishon pecó, alteró la unidad del pueblo de Israel, porque toda la creación se encontraba concentrada en él debido a que en Adán estaban todas las almas de Israel. Imagínate.
cuando él fue expulsado del Gan Edén, del jardín del Edén, comenzó a funcionar la inclinación al mal, y en ese momento comenzaron también a actuar la inclinación hacia la idolatría y las relaciones prohibidas. Después surgió la generación de la dispersión, en la cual existía una gran unidad, pero sin Torah. Esa es otra cosa. Hay gente que puede estar unida, pero no tiene Torah. Hay gente que puede estar en compinchadita todo, pero no hacen lo que hacen en pro de la Torah. ¿A qué se parece eso? A la época de Migdal Babel, de la Torre de Babel. Necesitamos estar unidos, pero con Torah. Sí, porque realmente esa unidad no le agradó a Hashem, ¿no? Claro, por eso produjo la confusión de lenguas, etcétera. Sí. Entonces, esos que estaban unidos, pero sin Torah, y luego llegaron los sagrados patriarcas que comenzaron a enseñarles la Torah a las personas y que desearon unir al mundo con Hashem y con la Torah. La gente estaba unida sin Torah, se crea la confusión de lenguas, se dispersan. Ahora vienen los patriarcas, los abot de Israel, los padres de Israel, y tratan de unir a la gente, recordarles que Hashem existe, que es uno, único, indivisible, y lo hacían como con el ejemplo. ¿Cómo hacía Abraham Avinu, ¿Cómo hacía Abraham Avinu? A todo el mundo quería ayudar. Había entrada por todos los puntos cardinales, había entrada para la casa de Abraham Avinu. ¿En pro de qué? De ayudarlo. A todo el que venía, él estaba dispuesto a ayudarlo. Con una condición. Con una condición. Crea que Hashem es uno y agradézcale por lo que acaba de comer. Por lo que va a comer y por lo que acaba de comer. Posteriormente el pueblo de Israel bajó a Egipto, y al salir de allí fueron a recibir la Torá. Para poder recibir la Torá era importante que hubiera unidad entre los miembros del pueblo de Israel y entre el pueblo con Hashem y su Torá. Entonces todos dijeron al unísono, Naaseh Benishma. Y al hacerlo fueron como una sola persona. Esto me recuerda al ejemplo que siempre doy cuando nos despertamos y hacemos Birkot HaShahar. Le pedimos a Hashem, Dios bendito, líbranos del mal vecino, de la lengua mala, del mal ojo, etc. Hay sidurim que tienen más larga esa parte, ¿no? Pero cuando nos vamos a acostar, decimos, hemos pecado, hemos hecho Lashon Hara, Lashon Hara. En la mañana pedimos que nos libren del que hace Lashon Hara, y en la noche decimos, porque hemos pecado, hicimos Lashon Hara, etc. O sea, es lo contrario. La mañana estamos pidiendo que nos cuiden de eso, y en la noche estamos reconociendo que nosotros pecamos en eso. No estamos, en la mañana pedimos en singular, y en la noche el rezo es plural. Enseña que Marán Rabbeinu Obadiah Yosef, la memoria del Sadik, sea siempre con la bendición. Él decía que él también rezaba esa tefilá, a pesar de que él no cometía esas transgresiones, pero como él es parte de la unidad de Israel, y cuando un yehudí peca, estamos metidos todos en el paquete. Tenemos que entender eso y procurar difundir educación, para que los yehudí que están alejados de la Torá puedan acercarse y cumplir mitzvot con alegría. Ese es otro tema. Hay gente que cumple mitzvot o que estudian, creen que esto es algo aburrido. Ay, Shema Israel, para ir a la sinagoga a rezar. El kasher es tan caro. Bueno, la unidad. Es sabido que los tzadikim aman a todos los judíos y que son como uno solo como un solo ente con el pueblo de Israel, y son también uno con Hashem y con la Torá, debido al enorme amor a Hashem que poseen y el cumplimiento de las mitzvot. De esta manera tienen el mérito que se cumplan ellos lo que fue dicho: la voluntad de los que le temen Él hará. ¿La voluntad de quién? La voluntad de los que le temen, de los que le temen.
Él hará. ¿Cuál es la condición? Para poder cumplir para que Hashem, Boreolam, cumpla la voluntad. ¿Cuál es? Temerle a Él. Y Él va a hacer. Es decir, que Hashem cumplirá con la voluntad de los Sadikim, porque cuando Hashem, la Torah y el pueblo de Israel son uno, entonces merecen recibir la cercanía divina. Entonces, ¿qué vamos a retomar la idea? ¿Qué es lo importante que estamos respetando ahorita? La unidad. La unidad. En la Parashá Yitro vemos que el pueblo de Israel era como un hombre con un solo corazón, y por ello tuvo el mérito de estar unido a la Torá y así recibirla. Y también merecían estar unidos a Hashem. Hashem le dijo al pueblo de Israel: yo soy el Eterno, tu Dios, quien te sacó de la tierra de Misraim. Ahora, los que saqué debido a la promesa que les había hecho a los patriarcas, los saqué por esa promesa. Pero desde este momento yo soy el Eterno, tu Dios, y deben de ser uno. ¿Por qué nos sacó de Misraim? Por la promesa que había hecho los patriarcas. Ahora que estamos afuera, ¿cuál es el compromiso? Que tenemos que ser uno. En la Parashá Mishpatim está escrito: y estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Tenemos que entender qué relación hay entre las dos Parashot, Yitro y Mishpatim, que están yuxtapuestas. La respuesta es que así como cuando hay elecciones en un país, el candidato a presidente anuncia su plan de gobierno y a partir de eso la gente decide si votarlo o no, lo mismo ocurre salvando las diferencias con Hashem. El pueblo de Israel eligió a Boreolam, y Boreolam le dijo al pueblo cuáles son sus leyes. El pueblo las aceptó y dijo: Naase Benishma. Ya había presentado a Hashem, Boreolam, Ribono Shel Olam, ya había presentado a todas las naciones la Torah. Las naciones argumentaron alguna misbah, y ninguna aceptó. La última nación era Israel. Era la última oportunidad que tenía el universo de que siguiera existiendo. Nos tocaba, no había de otra. Dicen que el monte estaba encima del pueblo. ¿Aceptan o no? Yo no había escuchado eso. Ahora, yo sé que siempre me ha hecho una preguntita en ese tema que usted tocó ahí. Sí. Que le presentó la Torah a las naciones. Pero eso implica ¿en qué tiempo? Porque ya había una promesa, antes. Ya había una promesa con Abraham. Sí, él sabe todo. Él sabía que no iban a aceptar. Le dio la oportunidad por lo menos de que vamos a decir. Porque después más adelante vamos a ver en la Gemara que las naciones van a argumentar por qué ellas no recibieron la Torah. Y él le va a dar la oportunidad de que cumplan una misbah, que es la famosa historia sobre la Sukkah. Ya, si quieren cumplir una misbah, no hay problema. Ahí está. Entren a la Sukkah. Es la misbah más fácil que cumplir. Entrar nada más el cuerpo dentro, ya cumpliste. ¿Qué va a pasar? Ni siquiera esa misbah van a poder cumplir. Porque el sol se va a calentar tanto que cuando entran se van a quemar. Se van a sentir que la piel se les está quemando y se salen. No pueden cumplir eso. Tema interesante. Esta es la condición. El pueblo de Israel eligió a Hashem y esas son sus leyes. Y Hashem le dice al pueblo de Israel: si ustedes cumplen mis condiciones, yo voy a cumplir con sus deseos. Como el papá le dice al hijo: no hagas esto, y el hijo deja de hacerlo y el papá lo recompensa. Guardando las diferencias, cuando el pueblo elija a un presidente, también este le promete beneficios para ser elegido. Pero nunca se ha visto un presidente que prometa cobrar más impuestos, porque si dijera esto, el pueblo no lo va a elegir. Pero Hashem le dijo al pueblo de Israel: si ustedes me eligen, yo les ordeno 613 misbot positivas y negativas, y esto es como si fuera un impuesto, tal como está escrito respecto a Isahar, y se convirtió en siervo tributario. Y es un impuesto pesado porque es necesario ser cuidadoso respecto a las leyes de nidad y tantas otras cosas. Pero a pesar de todo, el pueblo de Israel eligió a Hashem: haremos y escucharemos. Y después de que el pueblo dijera haremos y escucharemos, Hashem le dijo: estas son las leyes. A decir verdad, no se entiende por qué. A pesar de que en el caso de una elección presidencial el pueblo no elegiría a alguien que propusiera condiciones difíciles,
Porque diferenciando entre lo sagrado y lo profano, cuando Hashem impuso condiciones difíciles, el pueblo de Israel sí deseó aceptarla y dijo, Naaseh Benishma. ¿Van a aceptar? Sí. Naaseh Benishma. Haremos y escucharemos. La respuesta es que a pesar de que es difícil cumplir con toda la Torá, de todas maneras Hashem le dijo al pueblo de Israel, si cumplen mi voluntad, ustedes, la Torá y yo seremos uno y recibirán todo lo que deseen. Si cumplen mi voluntad, ustedes, la Torá y yo seremos uno y todo lo que deseen se les va a cumplir. Porque como estamos en esa unidad, realmente lo que se va a desear no es, digamos, malo, no usemos esa palabra, pero no va contrario a Hashem. Entonces, evidentemente, va a responder. Claro. La gente dice, pero ¿por qué no me sale tal cosa? ¿Por qué la cosa no va como yo quiero? Porque no es como tú quieres, es como Él quiere. Y además es su gran misericordia que nos guarda de muchas cosas. Claro. Eso es muy importante, que el judío arregle sus asuntos con el judío. Porque hay tanta división y tanta... Claro. Si no estamos unidos, no tenemos la Torá. No somos Israel. Porque si no está unido el pueblo en un solo corazón, o sea, en un solo hombre, con un solo hombre y con un solo corazón, entonces no existe Israel. Si no existe Israel, no recibe la Torá. Y si no recibe la Torá, no tiene la presencia divina ahí. Y si no hay eso, no te cumplen lo que tú quieres desear. Es una dinámica. Te unes, ya eres Israel, está la Torah ahí, el vínculo que te une con Hashem, entonces puedes pedir. De lo contrario, la gente dice, es que no sé qué pasa, hago esto y lo otro y nada me sale. Tiene su porqué. Claro, seguro. Hashem le prometió al pueblo de Israel todas las bendiciones si cumplían las misbot, y también le prometió que merecerían el mundo venidero. El libro Gesel de Abraham dice que a través de la persona pasa la abundancia para todos los mundos, y todo debido a la fuerza del cumplimiento de la misbot. De esa manera, a pesar de que el cumplimiento de la misbot es algo difícil, Hashem le dio en ese momento al pueblo de Israel abundantes bendiciones y la fuerza para que el Saí disponga y Hashem cumpla su palabra. ¿Cómo funciona? Las misbot son la unidad, y las misbot son la clave. Seguro que cuando decimos misbot y unidad, está implícito Hashem ahí. El Rab Oparli Slita me contó una historia, dice Rab Pinto, impresionante, que él oyó de boca de una persona que fue testigo ocular del hecho. En una oportunidad invitaron en Marruecos a mi padre a una comida, y en medio de la misma llevaron pan y lo repartieron entre los presentes. El pan no alcanzó para todos, y la persona que estaba sentada al lado de mi padre tenía mucha hambre, por lo que le dijo despectivamente a mi padre, ¿acaso con estas migajas de pan vamos a quedar satisfechos? Y mi padre le respondió que con ayuda de Hashem comería ese pan hasta sentirse satisfecho, y que incluso quedarían sobras. Esa persona comenzó a reírse a carcajadas, y todos los demás lo siguieron. Pero finalmente todos comieron de esos pedazos de pan hasta sentirse satisfechos, y quedaron sobras, tal como ocurrió con el profeta Elisha. Vemos aquí el cumplimiento del versículo de Tehilín 145:19. Cumple los deseos de quienes le temen. Cuando la persona sigue el camino de Hashem y todos sus sentidos están centrados en la Torá, cuando la persona sigue los caminos de Hashem y todos sus sentidos están centrados en la Torá y está apegado a Hashem, entonces tiene el mérito de que todo lo que sale de su boca se cumpla. ¿Cuál es la regla? Que esté apegado a Hashem. Por eso dice un solo corazón, que con ese solo todo su sentido, que es como el sentimiento en una misma dirección. Eso. Como está escrito, obrará conforme a todo lo que haya dicho su boca. Es decir, que la persona que no se aleja de aquello que dice que merece, que dice
merece que Hashem cumpla con su palabra, el objetivo de la persona en este mundo es llegar a ese nivel. Es decir, que la persona que no se aleja de aquello que dice merece que Hashem cumpla en su palabra, ese objetivo de la persona en este mundo es llegar a ese nivel. Saber qué es lo que Hashem espera de ella y sentir que Hashem está cerca de ella. ¿El secreto cuál es? Volvemos a decir, unida al cumplimiento de misbot, apegado a Hashem, pida por esa boquita. Ahí está. De esa manera Hashem le dijo al pueblo de Israel le dio al pueblo de Israel una gran recompensa por el cumplimiento de la Torá, pero la inclinación al mal oculta esta recompensa de los ojos de la persona y le muestra solamente la dificultad que tiene la Torá. La persona debe reflexionar para entender que el cumplimiento de las misbot acarrea mucho bien, porque la inclinación al mal le muestra a la persona solamente aquello que es claro a los ojos, pero no todo lo que está oculto. Pero como sabemos, la bendición reside en aquello que está oculto a la vista. Así lo dice Baba Mexía 42a. Por ejemplo, una persona no colocará su dinero sobre la mesa ante la vista de todo el mundo. Diferenciando, también un Sefer Torah está cubierto y es necesario esforzarse para descubrir la Torah. La inclinación al mal no ayudará a la persona a hacerlo, sino que deberá hacerlo por sí misma y con sus propias fuerzas. Bueno, estudiar Torah es fácil. Hay que estudiarla, hay que conseguir la parnasá, organizar el tiempo, ver con quién vas a estudiar, etcétera. Después que conoces cómo es la regla, aplicarla. Ahí se hace un poquito más fuerte. Ahí se va complicando. Bueno, amar al prójimo, la misma más difícil que cumplir, el mandamiento más difícil de cumplir. Bueno, hay que amar al prójimo. Ahora, ¿alguien te hizo algo malo? Un judío te hizo algo malo, amar al prójimo, juzga para bien, etcétera. Entonces ya se empieza a complicar el asunto. No deja de ser tan plano como decimos acá. Por eso, después de que el pueblo aceptara la Torá, Hashem le dijo cuáles eran las leyes de la Torá. En el monte Sinaí recibieron los 10 mandamientos y ahora Hashem le dio toda la Torá y le ordenó al pueblo de Israel que oyera la palabra de los grandes y de los sadiquín que habría en cada generación. Porque el haber dicho haremos y escucharemos los obligaba a oír también la palabra de los sabios de la Torá. Esto yo he escuchado a varias gente dice, no, pero eso es jajamín, eso no es necesario. Y una misma dice que hay que respetar lo que los jajamín dijeron. Como Torá. Para ir terminando, está escrito en Shemot 19:2 y bajó Hashem al monte Sinaí. Esto es sorprendente porque verdaderamente implica que Hashem bajó a la tierra y al lugar del monte Sinaí retornó al estado que había tenido el mundo antes del pecado de Adán Rishon. Porque antes del pecado, Hashem y los ángeles bajaban a este mundo. También en el monte Sinaí se sintió el aroma del jardín del Edén que bajó junto con Hashem. Y todo debido a que en el momento de la entrega de la Torá el pueblo de Israel estaba unido tal como en el tiempo de Adán Rishon, antes del pecado, cuando todas las almas estaban incluidas en el alma de Adán y no subdivididas. Esto es un descenso en pos del ascenso. Hashem bajó para elevar al pueblo. Ahora podemos entender por qué la Torá comienza la Parashá Mishpatim con la misbah del siervo judío, porque esta alude a que la persona debe ser un siervo fiel a Hashem. ¿Cómo es la regla del siervo judío? El siervo judío, si alguien tenía un siervo, un esclavo judío, no le podía decir esclavo. Si tenía una sola almohada, tenía que darle la almohada al esclavo. ¿También ese concepto que se maneja en el esclavo? La mejor comida era para el esclavo y el esclavo tenía que comer primero que el amo. Entonces, ¿qué esclavo era ese? ¿De qué esclavitud estamos hablando? No lo podía poner a hacer un trabajo denigrante que fuese menor al estatus que él tenía antes de ser esclavo. ¿Y qué está diciendo ahora? El pueblo de Israel es tratado como esclavo. Es tratado como esclavo. Es que Dani, es impresionante lo que estamos viendo anoche del libro de los perplejos, ¿no?
que Efraín enseñaba, leía ahí, cuando desciende, dice, cuando él fue al monte, Hashem desciende. O sea, miren la magnitud, podemos ver la magnitud del amor de Kadosh Baruj Hu, que él desciende. Entendíamos que no era sino que se baja para elevarnos, porque ahí dice para elevarnos. Lo que te está explicando del esclavo, no era tal cosa como ese esclavo que dice que te maltrata, que se humilla, que te pisa, que ponte ahí para pasar yo. No. Son las concepciones que tiene la gente, ¿no? Sí, señor. So, la invitación del video es para Shamish Patim, y todo lo que dice la Torah nos llama a reflexión, a trabajar en la unidad. Vamos a este shur lo dedicamos por la refuá Shelema de Gabriel Orlando, hijo de Sara, por la Lilunisma de Joseph, hijo de Delfina, por la Hazelajá de Hannah, hija de Rivka, la refuá Shelema Urfua Nefe Urfua Gud de Gabriel Londoño, hijo de Rivka, y por su esposa Idalia Arcila, hija de Nora, y la bebé Gabriela, hija de Idalia Arcila. También lo dedicamos por la Hazelajá del señor Daniel Escobar y de la empresa Laboratorios Mineralim, que hacen bendito aumenten Merajó en sus proyectos. La Hazelajá de Lady, hija de Lucidia, además por la refuá Shelema de Miguel, hijo de Lady. Le deseamos éxito al señor Eduardo Milke en todos sus planes a realizar. Luis Nisma de Víctor Javier Mazo, hijo de Hermilda Mazo. Pedimos por la refuá Shelema. Bueno, ya el señor Eli Antonio ya está bastante mejor, ¿no? Eli Antonio Torres, hijo de Carlota Torres. La Hazelajá y refuá Shelema de Diego Villegas, Carlos Villegas, Joshua Villegas, hijo de Sara, y Yeshayahu Villegas, hijo de Alicia. La Hazelajá y verajá de Marcela, Juliet y María Angélica, hija de Elvira. También lo dedicamos por la Hazelajá de la empresa Eden Worldwide en Inglaterra. También por la Hazelajá y la refuá Shelema de Yochebed, hija de Julia, Lina Molina, hija de Yochebed, David Molina, hijo de Yochebed, Alberto Molina, hijo de Margarita Zuleta. También nos pidieron por acá que rezáramos por Joseph Dittman, hijo de Terry, que está peleando contra un cáncer. Nos falta alguien por acá que habíamos incluido también en la lista. Vamos a ver si lo conseguimos aquí, no lo veo. La refuá Shelema de Jorge, hijo de María, y por todos los enfermos de Am Israel. Nos vemos en otro video.